Vamos a Buenas noches. empezar la sesión de hoy. Séptimo pleno casatorio. Me equivoqué en la edición. A ver, vamos a compartir pantalla, ¿ya? A ver, vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a hablar del séptimo pleno casatorio civil. Ya habíamos dicho que normalmente los plenos desarrollan algunas reglas aplicables para determinados procesos, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos visto para el proceso único de ejecución de garantías, para el proceso de prescripción, hemos visto para el proceso de impugnación de actos asociativos, y así sucesivamente vamos a ir viendo, ¿no? Ahora nos toca ver este séptimo pleno casatorio, creo que ahí dice sexto, es séptimo, nos hemos equivocado por ahí. Este séptimo pleno casatorio se refiere al proceso de, está por acá, de tercería de propiedad, ¿sí? Entonces vamos a aprender algo de tercería de propiedad y luego vamos a pasar a las reglas, como hemos venido haciendo, ¿no? Nos plantábamos en una diapositiva, hacíamos el desarrollo teórico de las instituciones involucradas y continuamos con el desarrollo, ¿no? Entonces, creo que la técnica de alguna manera les ayuda no solo a que la clase sea meramente descriptiva de lo que dice el pleno, que sería muy sencillo hacerlo, sino que también sea explicativa en cuanto a los temas que están involucrados, en cuanto a los temas que están vinculados a la temática, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea, que se desarrollen paralelamente a las reglas del pleno casatorio, en este caso el séptimo, se desarrollen las estructuras jurídicas que están involucradas. Y creo que la primera estructura jurídica que está involucrada en esto es el tema de la tercería, ¿sí? El tema de la tercería es el tópico central de este pleno, pero vamos a decir con precisión que hay dos tipos de tercería. Dentro de las ideas preliminares vamos a desarrollar todo lo que es tercería de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de tercerías hay? ¿Y qué es una tercería? Para decirlo en genérico, ¿no? Esto deben saberlo ustedes, ¿no? Fíjense que el nombre tercería, de alguna manera, pone en evidencia la intervención de un tercero, ¿sí? Tercero, tercerías, es decir, el tercero, cuando formula una petición, puede hacerlo a través de lo que se denomina la tercería, ¿cierto? El titular de una pretensión de esta naturaleza debería ser quien está afectado en su derecho de propiedad por una medida cautelar o una medida de ejecución, o cuando tiene un derecho de crédito que puede ser perjudicado porque hay otros acreedores. A eso le llamamos tercería de derecho preferente, ¿cierto? Entonces, ¿dónde ubicaríamos a las tercerías? Dentro de la intervención de terceros. Los terceros no solo participan en el proceso haciendo simples peticiones, ¿no? O sea, por ejemplo, postulando ante el juez su intervención. Señor juez, yo quiero intervenir como coadyuvante, yo quiero intervenir como litisconsorte necesario, yo quiero intervenir a través de una intervención litisconsorcial, quiero hacer una intervención excluyente principal. Todos los que hacen ese tipo de intervención son terceros.
¿Y quién es un tercero? Aquel que no está presente en la relación jurídica procesal después de entablada la demanda. La demanda es entre el demandante y el demandado. Juan Pérez demanda a María por X pretensión, entonces las partes serán Juan y María. Cualquier otro que no esté involucrado en la demanda es considerado como tercero. Entonces, la tercería forma parte de la intervención de terceros. ¿Estamos? Nuestro sistema ha determinado que las tercerías se ejerciten a través de una demanda, es decir, no se hacen con una simple petición, no se hacen con un simple pedido, como si se hace una desafectación, ¿no? Se hace a través de la postulación de una demanda, ¿sí? Se hace a través de la postulación de una demanda. Es decir, si alguien ve afectado su derecho de propiedad porque han embargado un bien que le pertenece, que es de su propiedad, o hay un trámite sujeto a ejecución donde se va a rematar el inmueble que es de su propiedad, tiene que interponer una demanda, y esa demanda se llama demanda de tercería de propiedad, ¿no? Entonces, resumiendo estas breves ideas, lo que hay que decir es que detrás de la tercería lo que hay es una intervención de terceros. ¿Quién es el tercero? El perjudicado con el inicio de una ejecución forzada o el perjudicado con el inicio de una tercería. Perdón, con el inicio o con el dictado de una medida cautelar. Si un bien está sujeto a ejecución o un bien está sujeto a un embargo, en esos dos casos funciona la tercería de propiedad. Pero ¿quién es el que postula la demanda de tercería de propiedad? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Quien postula la demanda es un tercero. ¿Quién es ese tercero? Es un sujeto que está fuera del proceso, pero que fue afectado con decisiones que se tomaron dentro del proceso. Juan demanda a María y Juan pide una medida cautelar contra María. María tiene varios bienes, afecta a uno de esos bienes. Pero ¿qué sucede? Que el bien que tiene María ya ha sido transferido. Ya ha sido transferido a Pedro, digamos, ¿no? Entonces, si la demanda es entre Juan y María, Pedro sería el tercero. Pedro sería el tercero afectado y tendría legitimidad para obrar, para iniciar un proceso de tercería de propiedad. ¿Reclamando qué cosa? Eso lo vamos a ver luego. Reclamando que se libere al bien de la medida cautelar que lo afecta o que se sustraiga de la ejecución. Por ahí hablamos propiamente de un remate, ¿no? Aunque existen reglas bastante rígidas para los procesos de ejecución de garantías, porque ahí sí tiene que discutirse el tema del registro, ¿no? Es un tema que ha generado bastante polémica y discusión cuando salió este pleno, ¿no? Ver si quien interpone una demanda de tercería de propiedad solo le basta tener el derecho de propiedad en documento de fecha cierta o si ese documento tenía que inscribirlo en el registro. Y ojo que en las reglas que vamos a ver no basta que el derecho de propiedad esté inscrito, sino que debe estar inscrito con anterioridad a la constitución de hipoteca. Pero ya luego vamos a hablar de eso con mayor detalle. Por el momento diremos que las tercerías forman parte de este género que se llama intervención de terceros. Y que esta intervención de terceros puede terminar con la participación de un tercero en un proceso autónomo, por cierto, al que le denominamos tercería de propiedad y tercería de derecho preferente. Entonces hablemos algo del proceso de tercería de propiedad. Fíjense que, ya repito, hay dos tercerías, una de propiedad y una de derecho preferente.
La que nos interesa ahora estudiar para los fines del pleno es la tercería de propiedad. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta de la tercería de hecho preferente, me la hacen, no tengo ningún inconveniente. Porque, repito, el pleno casatorio se refiere fundamentalmente a este tipo de tercería. ¿Sí? Las reglas no están referidas a la tercería de derecho preferente, pero bueno. Veamos entonces, a ver. ¿Qué tenemos por acá? Algunos ítems o items referidos al proceso de tercería de propiedad que podemos desarrollar para entrar más adelante en contexto con las reglas del pleno. Si no se entiende esto, probablemente no se puedan entender algunos temas desarrollados en el pleno. El primer tema. ¿Cuál es el objeto del proceso de tercería de propiedad? Es decir, ¿qué busco yo como demandante cuando postulo una pretensión de tercería de propiedad? Esa es la pregunta aquí, ¿no es cierto? En reglas simples podríamos decir, ¿qué busca la tercería de propiedad? Si alguien propone una demanda de tercería de propiedad, ¿qué propósito tiene esta? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué es lo que pretende el demandante con esa tercería de propiedad? Para contestar esta pregunta hay que decir lo siguiente. Lo primero es que quien postula la demanda de tercería de propiedad, no olviden esto, debe estar afectado por una medida cautelar dictada contra un bien que es de su propiedad. Obviamente, en el sistema jurídico, las medidas cautelares no se pueden dictar contra personas que no forman parte del proceso. Esa es una regla de oro en las medidas cautelares. Y si no se pueden dictar medidas cautelares contra personas que no integran el proceso, y si ocurre una situación de esta naturaleza, nos podríamos encontrar afectando derechos de terceros, que es el caso que estábamos mencionando, ¿no? Juan demanda a María, María tiene un conjunto de bienes, Juan le dice al juez, señor juez, quiero la medida cautelar de embargo en forma de inscripción sobre este inmueble. En el registro aparece como si fuera todavía de María, pero en la realidad ya el inmueble ha sido transferido hacia otra persona. Entonces, si el inmueble ha sido transferido a otra persona, ya no es de María, es de un tercero. En consecuencia, Juan no podría afectar ese inmueble. Ahora la pregunta es, ¿qué documentos tiene Pedro para acreditar la titularidad no solo del inmueble, sino la posibilidad de liberarlo de esa medida cautelar? Ahí vamos entonces. Entonces, si yo soy un tercero y veo que María me ha vendido el inmueble, soy Pedro, pero María ya no es propietaria, sino yo, Pedro, soy el nuevo propietario, y Juan, sin tener conocimiento de esa situación, solicita una medida cautelar y el juez la inscribe, y tomo conocimiento de la existencia de esa medida cautelar en contra del inmueble, si yo fuera Pedro, esa situación le abre el camino a Pedro para iniciar un proceso de tercería de propiedad. Si esto es así, ¿cuál sería el objeto de un proceso de tercería de propiedad? El propósito, la finalidad, el objetivo de un proceso de tercería de propiedad sería que el juez libere el inmueble de la medida cautelar dictada. Obviamente, para que el juez libere el inmueble a través de esta tercería de propiedad, tendría que acreditarse que yo soy propietario con documentos de fecha cierta, ¿no es verdad? Con documentos de fecha cierta anteriores al dictado de la medida cautelar. ¿Sí?
porque si no sería fácil burlar a los acreedores, ¿no? Transfiriendo bienes después de que se ha iniciado el proceso, ¿no? No tiene sentido. Entonces, si la pregunta es, oiga, ¿y qué busca una tercera de propiedad? Levantar las medidas cautelares dictadas contra bienes del tercero que está demandando la tercería, del tercero que postuló la tercería. Ese es el propósito y finalidad de una medida, perdón, de un proceso de tercería de propiedad. Entonces, si yo veo que Juan le afectó a María un inmueble que a mí como Pedro me afecta porque soy el nuevo propietario, automáticamente estaría habilitado para solicitar una tercería de propiedad que libere ese proceso, perdón, que libere ese inmueble de la medida cautelar dictada. Para ello, repito, luego vamos a ver eso en la prueba del proceso de tercería de propiedad, debería acreditar con documentos de fecha cierta que ese inmueble es mío, como Pedro, no es de María. Es cierto, María es la demandada de Juan, y en los papeles parece que María es la propietaria aún de ese inmueble, pero hay prueba en contrario que acredita más bien que el inmueble desde hace mucho tiempo ya no es de María, sino es de Pedro. ¿Sí? En resumen, el proceso de tercería de propiedad busca levantar las medidas cautelares dictadas contra un inmueble, liberarlo de ese inmueble, de esas medidas cautelares. Y en el caso de que estén sujetos a ejecución forzada, le hace ejecución de hipotecas, el propósito de la tercería es diferente, porque ahí no hay cautelar. Ahí lo que hay es un proceso que ya está en camino a ser rematado. Entonces, lo que sucede en esos casos es que el juez, cuando termine el proceso y se acredita que el propietario, que el demandante es propietario del inmueble antes de la inscripción de la hipoteca, si se estuviera ejecutando una hipoteca, el juez lo que hace es sustraer ese inmueble de la ejecución. Sustraerlo significa que ya no esté sujeto al remate. Sustraerlo significa que ya no se pueda rematar. ¿Ya? Porque si yo pido una tercería es para levantar la medida cautelar o sacar de un proceso de ejecución forzada un bien inmueble. Ese es en resumen, ¿cierto? Después hay una dinámica que ustedes deberían conocer. En estos procesos, a ver, en este proceso hay que tomar en cuenta la siguiente dinámica. Cuando hay un proceso de tercería de propiedad, podemos hablar de un proceso principal y de un proceso de tercería, y ambos van paralelos. Me explico. ¿Cuál es el proceso principal? El proceso principal, si seguimos el ejemplo que hemos puesto, es el proceso entre Juan y María. Juan demanda a María para que le pague una suma de dinero. Digamos, es una obligación de dar suma de dinero. ¿Estamos? A eso le vamos a llamar proceso principal. De ese proceso principal va a nacer la medida cautelar o se va a iniciar la ejecución forzada. ¿Estamos? A eso le llamamos proceso principal porque es el proceso inicial, el proceso primigenio. La tercería de propiedad siempre es un proceso que nace con posterioridad a este proceso principal. El proceso de tercería de propiedad es un proceso que nace por una medida que se ha tomado en el proceso principal. Por eso es que siempre van paralelos. En el proceso principal se dicta la medida cautelar, en el proceso de tercería se busca que se libere el inmueble de la medida cautelar dictada, ¿no? Entonces la dinámica es esta. Para los temas de tercería de propiedad siempre van a haber dos procesos. Un proceso principal y un proceso de tercería de propiedad.
En uno se dicta, por ejemplo, la medida cautelar y en otro se busca el levantamiento de esta medida cautelar. El proceso de tercería, ya dijimos, es aquel que reconoce la existencia de un proceso principal en el cual se ha dictado una medida cautelar. Entonces, cuando hay un proceso de tercería de propiedad, esto presupone la existencia de un proceso principal. No puede existir un proceso de tercería de propiedad sin proceso principal. Por lo menos en el Poder Judicial no ocurre esto. No sé si aquellas tercerías que provienen de los ejecutores coactivos por ahí tengan una situación diferente. Los procesos de tercería hacen que se presuponga la existencia de un proceso principal. Ahora, en cuanto a las partes del proceso de tercería de propiedad, ¿quiénes son las partes en un proceso de tercería de propiedad? Obviamente el demandante es el tercerista, ¿no es cierto? Quien está afectado con el derecho de propiedad es el que va a aparecer demandando en un proceso de tercería. ¿Quién es la parte demandada? Ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene el inconveniente. Algunos dirán, oiga, el demandado debería ser quien solicitó la medida cautelar, quien obtuvo la medida cautelar. Eso parcialmente es cierto, pero falta otra persona falta otro sujeto en esa parte. En el proceso de tercería de propiedad, los demandados son dos. ¿Y quiénes son esos dos? Aquellos que intervienen como partes en el proceso principal. Léase. Por ahí. Jóvenes, Pizarro, alguien prendió su micro, apáguenlo. A ver, repito entonces. En el proceso de tercería de propiedad, el demandante es el tercerista, el afectado por el embargo, por la medida cautelar. ¿Quiénes son los demandados? Los demandados son los mismos sujetos que participaron en el proceso principal. Y lo llevamos al ejemplo que habíamos dado, ¿cierto? Si el proceso principal es entre Juan y María, los demandados en el proceso de tercería serían Juan y María. No puede ser solo Juan o no puede ser solo María. A ver, hay un jovencito que tiene por favor, Kleiber Pizarro Rengifo, si pudiera ser tan amable de no tocar tu... Veamos, a ver, parece que hay un problema con Pizarro porque prende y apaga su micro. Entonces, aquí se repite la idea, ¿no es cierto? Si Juan y María son partes del proceso principal, estos deberían ser demandados en el proceso de tercería. No hay una relación jurídica procesal válida si la demanda es solo entre Pedro, que es el tercerista, y María. No hay una relación jurídica procesal válida. A ver, Henry, si puedes coordinar con este jovencito Pizarro, porque nos está cortando la hilación. Sí, yo le puse en sobre espera ya. Listo, no se preocupe. Sí, mejor. Ya, entonces, si ellos son los sujetos procesales en el proceso principal, deberían ser demandados, pero la relación jurídica procesal es válida solo si aparecen Juan y María en el proceso de tercería de propiedad como demandados. ¿Estamos? Y de alguna manera se integra ahí un litisconsorcio. Pero hay un litisconsorcio muy especial ahí porque no son estrictamente necesarios. Se requiere de ambos, pero no forman parte de una unidad, porque cada uno defiende intereses contrapuestos, ¿no?
Algunos podrían decir, sí, pues no se puede iniciar un proceso de tercería si es que no hay un litisconsorcio entre Juan y Pedro, pero ¿qué naturaleza tiene ese litisconsorcio? Habría que decir, ¿no? Habría que preguntarse. Pero en fin, entonces esos son los sujetos. Ahora, después hay una situación muy interesante en los procesos de tercería, que es la suspensión del proceso. ¿Qué sucede? Que cuando uno postula un proceso de tercería de propiedad buscando levantar una medida cautelar o tratando de sustraer un bien de la ejecución forzada, es probable que el proceso continúe y nos podamos ver afectados porque estamos discutiendo la afectación de nuestro derecho de propiedad y el proceso continúa, se remate el inmueble y ya eso no sirve. Entonces hay una situación especial ahí. Cuando el juez admite, esto ocurre solo en los procesos de tercería de propiedad, porque en realidad la suspensión es, en mi concepto, una medida cautelar, pero es una medida cautelar concedida de forma oficiosa, cosa que no pasa en otro proceso, no pasa en otros tipos de procesos civiles, porque en los procesos civiles de derecho civil patrimonial, el juez dicta medidas cautelares solo a pedido de parte, pero acá la ley le autoriza al juez a dictarlo, es más, creo que además de autorizarlo, lo obliga a hacer, porque puede ponerse en riesgo los derechos e intereses que está postulando el tercerista dentro de este proceso. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué se hace esto? Cuando el juez admite la demanda de tercería, en ese mismo auto admisorio ordena la suspensión del proceso. La pregunta es, ¿la suspensión de qué proceso? Y ahí volvemos a este binomio que diferenciaba el proceso principal con el proceso de tercería de propiedad, ¿no? Lo que se suspende en ese caso es el proceso principal. Pero ojo que la suspensión no se puede dar en cualquier estado, es decir, si estamos recién con la demanda y la contestación, cuando estamos en apelación de sentencia, cuando estamos en casación, ahí no se va a suspender el proceso. La idea de esta suspensión es que la suspensión se produzca para evitar la ejecución forzada del inmueble. Ergo, si yo ya pasé del embargo al remate, tendría que suspender el proceso que ya está en esa etapa. Si estoy en una ejecución de garantías y ya está convocado y todo lo demás para continuar con el remate, lo que debo hacer es suspender cualquier actividad que busque rematar el. Entonces, hay una regla especial ahí en el Código Procesal Civil, que la suspensión lo que hace es suspender cualquier tipo de actividad tendiente a la ejecución forzada del inmueble o del bien en general. ¿Estamos? La suspensión sirve para eso. ¿Y cuál es la razón de ser de una suspensión en un proceso de tercería? Nos preguntaríamos, ¿no? La razón de ser de suspender un proceso de tercería de propiedad es que no se ponga en riesgo el derecho de propiedad del actor. No se ponga en riesgo el derecho de propiedad del demandante. ¿Cómo así ponemos en riesgo el derecho de propiedad del demandante? Se preguntaría alguien. Imagínense lo siguiente, ¿no? Pedro se entera que han embargado un inmueble que es de su propiedad y que ya se han hecho las publicaciones, ya tienen avisos, inclusive se va a hacer la próxima semana el remate. Entonces, ¿qué sucedería si Pedro va a hacer una tercería de propiedad, postula la demanda de tercería de propiedad, pero el trámite continúa? Es decir, el trámite del proceso principal con la ejecución forzada continúa. Eso no sería correcto porque si el trámite continúa, el remate se va a llevar a cabo, se va a producir el remate. Pero si yo presento la tercería antes del remate, el juez debería suspender.
cualquier actividad que tenga como propósito ejecutar el indulto. La suspensión del proceso principal, cuando está ya para ejecución forzada, es en consecuencia una figura importante porque cautela el resultado de la decisión final. Si no hubiera suspensión, yo podría postular una tercería, pero estaría, ¿cómo se dice?, supeditado a las contingencias que provengan de una ejecución forzada. Esto es, postulo la demanda de tercería y tendría que rogar que el demandante no active la ejecución forzada y vaya pidiendo publicaciones, fijado de carteles, fecha para remate, etcétera, ¿no? Lo que yo tendría que hacer es postular la tercería y el juez tendría que ordenar, porque esto sí es oficioso, repito, ¿no? Es decir, el juez está obligado a, cuando admite una demanda de tercería de propiedad, está obligado a dictar la suspensión del proceso. ¿Estamos? Ahora veamos la prueba en el proceso de tercería de propiedad. Si se trata de una tercería de propiedad, nos podemos rápidamente dar cuenta que quien postula una demanda de tercería de propiedad lo que está tratando de ejercitar es la defensa del derecho de propiedad. ¿Sí? A ver, un segundo, voy a conectar la batería porque se está acabando. Un segundo, ¿ya? Continuamos. Ya enchufé la batería, se está cargando. A ver, entonces nos habíamos quedado aquí, ¿cierto? La prueba en el proceso de tercería de propiedad. Repito, si el tercerista lo que va a defender con la tercería de propiedad es el derecho de propiedad sobre un inmueble que está siendo afectado en el proceso principal, la idea es que presente documentos que acrediten ese derecho de propiedad. ¿Con qué se acreditan en nuestro sistema? ¿Con qué se acredita en nuestro sistema el derecho de propiedad? Hay diversas formas de hacerlo. Puede ser con una compraventa, puede ser con una dación en pago, puede ser un aporte de capital, puede ser con un testamento o puede ser con una simple compraventa. O puede ser con una prescripción adquisitiva, judicial o administrativa. Entonces hay diversas formas de acreditar el derecho de propiedad. Repito, si la idea es que en la tercería de propiedad el demandante defiende la propiedad de un inmueble que está afectado en el proceso principal, entonces debería acreditar su condición de propietario de ese inmueble, si no, no sería posible hacerlo, ¿no? Entonces, si esto es así, el demandante en una tercería de propiedad debería presentar, a ver, una minuta de compraventa, un contrato privado de compraventa de fecha cierta, una escritura pública de compraventa o una escritura pública registrada. Eso en relación a la compraventa.
Pero hay otras formas de transmitir el derecho de propiedad, con lo cual también se puede acreditar una cesión, una cesión de posesión contractual, una dación en pago, un aporte capital, una donación, etc. Un testamento inclusive, un remate también, una prescripción adquisitiva. Todas esas formas de transferir la propiedad son reconocidas, entre otras, por nuestro sistema. Y en consecuencia, si esto es así, cualquiera de esos documentos podrían acreditar el derecho de propiedad. Ahora, para los procesos de tercería de propiedad, cuando hay medida cautelar, se necesita que el demandante acredite tener el derecho de propiedad con fecha anterior, acrediten tener el derecho de propiedad con fecha anterior a la afectación del inmueble con medida cautelar. Y si fuera un inmueble que está hipotecado, el derecho de propiedad tiene que tenerlo antes de la inscripción, de la hipoteca. Este segundo supuesto es muchísimo más difícil, eso lo vamos a explicar más ahí. Entonces, por ahí vamos, ¿verdad? Vamos a ver que respecto de la prueba en el proceso de tercería de propiedad hay una regla concreta en el Pleno que es muy interesante para que ustedes vean cómo funciona eso de la prueba en el proceso de tercería de propiedad. Luego viene el tópico de la sentencia en los procesos de tercería de propiedad. Si habíamos dicho que el objeto del proceso es libre, que el objeto del proceso de tercería de propiedad es liberar un inmueble del demandante que está involucrado en un proceso principal donde se dicta una medida cautelar o está con trámite de ejecución forzada, entonces la respuesta debería ser la misma del Poder Judicial, ¿cierto? ¿En qué sentido debería ser la misma? Si el demandante prueba que el inmueble lo adquirió con documento de fecha cierta antes de la afectación con medida cautelar o antes de la constitución de la hipoteca, entonces el juez, el juzgado, el Poder Judicial le dará la razón y dirá, fundada la demanda, y ordenará que se libere el inmueble en la medida cautelar dictada en su contra. Es decir, levántese la medida cautelar. Déjese sin efecto la medida cautelar. Y además, como segundo punto, si hubiera un inmueble que ya está en etapa de ejecución forzada, lo que hay que hacer ahí en ese caso es declarar fundada la demanda y indicar en la sentencia que ese inmueble no va a formar parte de la ejecución forzada, fundamentalmente porque le corresponde a un tercero y no al demandado, ¿no? A ver, veamos. Fíjense, esto también es interesante que lo sepan. En la estructura de nuestro Código Procesal Civil tenemos tres figuras que se parecen un poco, ¿no? Y que se utilizan mucho. Las dos primeras sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de la tercería de propiedad, de la que ya hemos hablado, algo, de la desafectación y la suspensión de medida cautelar sin tercería. ¿Estamos? Primero veamos las diferencias entre tercería y desafectación. La tercería de propiedad es un proceso, ya dije, se interpone una demanda, es decir, se ejercita el derecho de acción, se postula una demanda y esta tiene una pretensión. El propósito de la pretensión ya dijimos. Lo que busca es levantar la medida cautelar o sustraerlo de la ejecución forzada.
La primera diferencia con la desafectación es que la desafectación no genera un nuevo proceso, es decir, no tienes que postular una demanda, no tienes que postular una pretensión procesal contenida en la demanda. La desafectación es un simple pedido, es decir, yo en el proceso que sigue Juan contra María, siguiendo con el ejemplo que hemos dado, en el proceso que sigue Juan contra María, donde se ha afectado el bien inmueble, yo me presento a ese proceso y le pido al juez con un escrito algo. No tengo que abrir un nuevo proceso y pedir algo. Cuando yo abro un nuevo proceso y pido algo de lo que hemos hablado, levantar la medida cautelar o sustraer los bienes de la ejecución, estamos hablando de la tercería de propiedad. Pero cuando la intervención es directa en el proceso y no tengo que abrir un nuevo proceso, hablamos de desafectación. Fíjense que la tercería de propiedad termina en una sentencia. La desafectación debería terminar después del traslado en un auto. Ahí hay otra diferencia, ¿no? Creo yo, no dice esto el código, no dice esto el código, pero creo yo que la desafectación debería tener los mismos requisitos que la tercería en cuanto a prueba. ¿Recuerdan esto, no es cierto? Creo yo que la desafectación debería tener el mismo requisito que una tercería en cuanto a prueba. Es decir, demostrarle al juez con documento fehaciente y de fecha cierta que el derecho de propiedad lo tengo antes del dictado de la medida cautelar. O si el proceso está de ejecución de hipotecas, que tengo el derecho de propiedad inscrito antes que la hipoteca. ¿Estamos? Entonces, en la desafectación debería ser exactamente lo mismo, es decir, fundamentalmente para el embargo, fundamentalmente para las medidas cautelares dictadas contra bienes del tercerista, ¿no? La desafectación es una petición que se resuelve en un auto. La desafectación es un pedido que cuenta con prueba necesaria para que el juez levante la medida cautelar. El propósito de la tercería de propiedad de la desafectación es el mismo. Las diferencias son sustanciales en cuanto a que la primera tiene que seguir un proceso autónomo y la segunda es una simple petición. Pero la prueba yo creo que es rigurosa en ambos casos. Más en la desafectación porque como hay solo un traslado, a diferencia de la tercería que necesita de un proceso con contradictorio, con prueba, con sentencia, etcétera, la diferencia es abismal en cuanto a esos extremos, pero el propósito es el mismo. Muchas veces en la práctica los abogados que tienen los documentos necesarios para probar ante el juez que el inmueble lo han comprado antes de la medida cautelar, piden una desafectación. ¿Cuál es la ventaja de iniciar la desafectación y no la tercería? El tiempo, ¿sí? Porque la desafectación solo implica un traslado a la otra parte y la resolución del juez. Son 3 actos procesales. Postulación de la desafectación, traslado y resolución. Y ahí el juez decidirá si desafecta. La desafectación tiene que ver si levanta o no la medida cautelar. ¿Estamos? Si levanta la medida cautelar del juez, no habrá ningún inconveniente. Pero si no la levanta, es porque el juez no está convencido de los medios de prueba aportados por el tercerista para desafectar el inmueble o el bien que está afectado con cautelar. ¿Sí? En esos casos, el juez correrá traslado y resolverá declarando infundado el pedido de desafectación. Pero lo dejará salvo, le dejará salvo el derecho del demandante para que lo postule en un proceso autónomo. A eso nos referimos, en este caso nos referimos a la tercería de propiedad. Es decir, yo puedo empezar con una desafectación y puedo terminar con una tercería. Si la desafectación es desestimada, me voy luego a la tercería. ¿Sí? Pero me puedo ir directamente a la tercería. No sé si se entiende esto. En el ordenamiento, para levantar tengo
primero estos dos mecanismos. La tercería y la desafectación. La tercería de propiedad es un proceso sujeto a un amplio contradictorio, sujeto a actividad probatoria, donde se despliega, además de la vía procedimental abreviada, termina en sentencia, se puede apelar, se puede ir en casación. ¿Estamos? La desafectación es un simple trámite que hace el afectado, le pide al juez que libere el inmueble, el juez corre traslado, después del traslado el juez resuelve. De la prueba aportada y del convencimiento de las afirmaciones fácticas y de la prueba en relación a la propiedad del inmueble o del bien que está afectado, dependerá el resultado de la desafectación. Pero ojo, si la desafectación es desestimada, a ver, creo que no he enganchado bien esto. Un segundo. A ver, un segundo. Un segundo. Ahora sí, ya estamos. Ahora sí ya estamos. Bien, entonces, creo que hemos dado, grosso modo, las diferencias entre una tercería de propiedad y una desafectación. Y ahí he citado los artículos, por si acaso, la desafectación está regulada en la parte de las medidas cautelares. La tercería de propiedad está regulada dentro de los procesos abreviados. La tercería de propiedad es un proceso abreviado. La desafectación es un trámite, un pedido, una solicitud dentro del proceso. ¿Estamos? Si hubiera alguna duda adicional, ya lo vemos en las preguntas, por favor. Luego tenemos el 539, que tiene una situación muy especial. Se refiere a la suspensión de medida cautelar sin tercería. Parece lo mismo que una desafectación, pero no lo es. Porque esta suspensión de medida cautelar sin tercería se refiere a inmuebles inscritos, ¿sí? Si alguien, si algún juez dicta una medida cautelar y el solicitante, de acuerdo al 539, pide la suspensión de la medida cautelar, lo que tiene que acompañar fundamentalmente es un documento que acredite su derecho de propiedad inscrito. ¿Sí? A diferencia de la desafectación, a diferencia de la tercería. En la tercería de propiedad sobre bienes embargados no se necesita que el inmueble esté inscrito, según las reglas de pleno, ¿no? Por ahí hubo mil discusiones. Donde sí se necesita tener derecho inscrito con anterioridad es en el caso de la ejecución de hipotecas. Ahí la cosa es diferente. Entonces tenemos por aquí que la suspensión de medida cautelar sin tercería
busca, a diferencia de la desafectación y la tercería, que levantan la medida cautelar o la dejan sin efecto, en este caso el pedido es simplemente de suspensión. Es decir, que la cautelar no surta efectos, que no despliegue sus efectos que le son propios dentro del proceso cautelar, del procedimiento cautelar. ¿Sí? Pero el requisito sine qua non, según este artículo 539, es que quien lo solicite acompañe la acreditación de su derecho de propiedad, pero con inscripción registral. Esa es una diferencia. Entonces, revisemos el 539, el 624 y el 533 para poder confirmar las diferencias que estamos dando en esta clase sobre este particular. Y aquí tenemos un antes y un después, fíjense. El 533 que hemos citado en la diapositiva anterior se refiere a la tercería de propiedad. Por un lado tenemos el texto primigenio que está derogado y por otro lado tenemos el texto vigente del 533. ¿Ya? El primer párrafo ustedes se darán cuenta que es exactamente el mismo. ¿Sí? La tercería se entiende con el demandante y el demandado. ¿De qué proceso? Del proceso principal, ¿cierto? Eso dijimos. Solo puede fundarse en la propiedad. Nada de que yo tengo constancia y posesión, que tengo una adjudicación, no. Tiene que ser propiedad. De repente el documento tiene otro nombre, pero si acredita propiedad, ese será el documento, ¿no? Porque a veces dicen contrato preparatorio cuando es en realidad un contrato terminado, un contrato final, ¿no? No es un contrato preparatorio. Entonces hay que acreditar, debe estar sustentada en el derecho de propiedad, que además acreditarlo, ¿no? De los bienes afectados por medida cautelar o para la ejecución. ¿Recuerdan? Habíamos separado las tercerías contra medida cautelar o tercerías contra procesos que ya están en ejecución forzada, ¿no? O en el derecho preferente a ser pagado por el precio de tales bienes. Eso es la tercería de derecho preferente, de la que no vamos a hablar ahora porque no tiene sentido. Las reglas del pleno no están referidas a ella. Lo novedoso en ese caso, por eso hemos puesto aquí en el título de la diapositiva antes y después. ¿Qué hubo antes y qué hubo después? Dice, sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse la propiedad de bienes afectados con garantías reales. Ya estamos ahí hablando de la hipoteca. Procesos de ejecución de garantía pueden ser procesos de ejecución de hipoteca o puede ser procesos de ejecución de garantía mobiliaria. Aunque los procesos de ejecución de garantía mobiliaria tienen algunas reglas especiales de acuerdo a la ley de garantías mobiliarias, ¿no? En cuanto a cómo se hace la ejecución forzada. Pero igual, para ambos, la regla es la misma. Cuando el tercerista pretenda sustraer un bien que está afectado con una garantía real, para que ésta se declare fundada, el tercerista debe tener su derecho inscrito con anterioridad a la afectación. Léase con anterioridad a la inscripción de la garantía real. ¿Estamos? Por eso dice, este segundo párrafo es vital ahora, porque antes, con cualquier documento que acreditaba el derecho de propiedad, se suspendían los remates. Se anulaba todo lo actuado inclusive, ¿sí? Hoy en día ya eso no se puede hacer, porque quien formule una tercería de propiedad contra un bien afectado con garantía real debería presentar no solo el documento que acredita su derecho de propiedad, sino que este derecho de propiedad debería estar inscrito con anterioridad
a la garantía real. Algunos me dirán, pero esta es una fórmula diabólica, casi de imposible cumplimiento, ¿no es cierto? Es cierto, hay poquísimos casos en los que se podría dar una situación de esta naturaleza, ¿cierto? Si alguien transfiere un inmueble a otra persona y ésta lo hipoteca, y luego hay una anotación de demanda por la nulidad de esa transferencia y la nulidad de la hipoteca, si yo gano si fuera solo la compra-venta y gano la compra-venta y se vuelve a inscribir mi derecho, no es que genere un derecho posterior, sino es que si declaro nula la venta, recupero la condición de propietario desde la fecha en que se produjo, es decir, seguiría teniendo el derecho inscrito. Esa es una de las opciones, ¿no? O a veces cuando hay un contrato de opción inscrito y luego se inscribe la hipoteca y el contrato de opción se convierte en contrato definitivo. Al convertirse en contrato definitivo, los efectos van hacia el contrato de opción, es decir, se inscribió con anterioridad. Por eso decía, son casos remotos, pero ¿cuál es la explicación de esta modificatoria? La explicación de esta modificatoria es que antes de esta modificatoria y antes del pleno, las tercerías de propiedad suspendían procesos en vías de remate por cualquier circunstancia. Y la suspensión del remate se quedaba ahí por lo menos 5, 6, 10, hasta 15 años. ¿Y por qué se quedaba en ese estado? Porque se discutía en la tercería de propiedad si era en realidad el tercerista el propietario del inmueble, si está acreditada su condición de propietario para liberar el inmueble. Y esto ocurría no solo en los procesos donde había embargo, sino también en los procesos donde había hipotecas, ¿sí? Bueno, entonces, por eso se dicta esta regla. Oiga, ¿qué hacemos con la persona que se siente afectada porque se está rematando un bien que tiene garantías reales? ¿Esto qué significa? Que yo se lo compré a quien era el titular del inmueble en el registro. Esa condición de nuevo comprador me podría llevar a formular una tercería de propiedad diciendo que yo lo adquirí antes de la hipoteca, ¿sí? Que tengo documentos como acreditarlo. Pero ¿qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar ahí es que se podría venir una causal de improcedencia en el sentido que la regla es, oiga, no basta que usted acredite el derecho de propiedad. No basta que usted tenga el derecho de propiedad antes de inscribir la garantía real. Lo que necesita es que usted tenga el derecho de propiedad registrado antes de la hipoteca. Esa es la regla. Y entonces por ahí vemos algunos temas bastante complicados, ¿no? Para decirlo de algún modo, porque a veces esta fórmula es de imposible cumplimiento, ¿no? Salvo situaciones especiales a las que se puede acudir, donde sí se podría meditar la suspensión del remate y la sustracción finalmente en la sentencia de tercería del bien que está sujeto a ejecución forzada por la garantía real constituida, ¿no? De lo contrario, ya no funcionaría. No basta que yo tenga el derecho de propiedad acreditado, sino que se esté inscrito, ¿no? Ahora veamos las reglas. Esto que hemos dicho nos va a servir mucho para entender las reglas, ¿sí? Por eso se hacen como ideas preliminares y por ahí vamos viendo los problemas que se van presentando en los procesos de tercería. Fíjense, acá tenemos la primera regla. En los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos, esa es la regla, ¿sí?
¿Por qué esa primera regla es importante? Porque pueden haber bienes inmuebles no inscritos. Es decir, no llegan al registro. Y ahí es donde la situación es más complicada, porque cuando el inmueble no llega al registro, es probable que alguien acredite fuera del registro su condición de propietario con anterioridad a la medida cautelar, por ejemplo, ¿no? Entonces, para los inmuebles inscritos, obviamente debería funcionar las reglas que están en el Código Civil para bienes inscritos, ¿sí? Y ustedes saben que la regla primordial en el registro es el principio de prioridad registral. Primero en el tiempo, primero en el derecho, es decir, el registro está sustentado en las inscripciones registrales y estas siguen un orden, es decir, los actos inscribibles se van incorporando al registro de la forma como llegan, ¿no? Y entonces a veces si un derecho está sustentado en una anotación o inscripción y este se contrapone, colisiona o se contradice con otro derecho que está inscrito, habrá que ver cuál de ellos es el que debe prevalecer, ¿cierto? Entonces, por aquí viene esta regla, ¿no? Dice, en los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos se debe considerar la segunda parte del 2022. En concordancia, a ver un segundito. Una manera refleja
la posición que tiene nuestro sistema para reconocer el sistema constitutivo, perdón, el sistema voluntarista de la adquisición de la propiedad. Por eso se dice, el solo consenso obliga. La transferencia del derecho de propiedad no necesita de ninguna formalidad adicional que el mero consentimiento para que las partes puedan transmitir el derecho de propiedad. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos poner un ejemplo de esto, decía, disculpen que estaba hablando con cámara apagada y el teléfono, el micro apagado. Si no apagan la grabación no me da cuenta, pero en fin, disculpen. Entonces, si ponemos un ejemplo, podría ser el siguiente. Juan y María tienen un proceso judicial, en ese proceso nace una medida cautelar, digamos, el 1 de enero del 2022, y se inscribe el 10 de enero del 2022. ¿Qué debería acreditar Pedro como tercerista para liberar el inmueble? ¿Debería tener su derecho inscrito? Según el Pleno, no. Según el Pleno, Pedro debería tener su derecho de propiedad acreditado en documento de fecha cierta, aunque no esté inscrito. Pero ¿cuál es la condición sine qua non? Que ese derecho de propiedad se haya configurado antes de la inscripción de la medida cautelar. Por eso se dice por acá, el derecho de propiedad del tercerista es oponible. El derecho de propiedad del tercerista, ¿quién es el tercerista? El que va a postular la demanda de tercería de propiedad. ¿Qué significa oponible? Que se opone, que se contrapone, que se contradice con el derecho del acreedor embargante. En la balanza se pone para esa discusión el derecho de propiedad del tercerista y el derecho de crédito del embargante. Por ahí se generó toda una discusión, no ha habido acuerdo total en esta materia, en los entendidos, en la doctrina en particular, respecto de si el derecho de acreedor, si el derecho del acreedor embargante, una vez inscrito, se convierte en un derecho real. ¿Sí? Esa posición no es la que defiende el Pleno. La posición que defiende el Pleno es que aún no teniendo inscrito el derecho de propiedad, porque ustedes saben que el derecho de propiedad no requiere ser inscrito para desplegar sus efectos, la inscripción en nuestro sistema es facultativa. Yo puedo ser propietario, según el 949, sin necesidad de inscribirlo. No necesito tener el derecho inscrito. La legislación no me va a privar del derecho de propiedad si no estoy inscrito. La inscripción registral le brinda seguridad jurídica al sistema y le brinda seguridad a quien lo adquiere, porque va a ser oponible ante cualquier tercero que esté inscrito. En cambio, si el derecho no está inscrito, algunos sostienen que se podría tratar de un derecho oculto, ¿no? Y que utilizando ese derecho oculto se pretende liberar el inmueble de una medida cautelar que se ha dictado conforme a la información que brinda el registro. En el registro Juan Pérez aparece como propietario y yo le pido al juez que Juan Pérez, que es mi demandado, sufra una medida cautelar de inscripción, por ejemplo. Pero de repente por ahí sale otra persona y dice, un momentito, Juan Pérez no es el propietario soy yo. Y acá está mi minuta, acá está mi contrato de compra-venta con fecha cierta, está mi escritura pública. Esto tengo yo. ¿Sí? Entonces, en esta pelea, en esta discusión, encontramos por un lado el derecho de propiedad del tercerista y el derecho de crédito del acreedor embargante. Ambos derechos de naturaleza diferente. Por eso es que por ahí se aplica el 2022. ¿Sí? Cuando están en colisión dos derechos de naturaleza diferente, dice, se aplican las reglas del derecho común. Esto ha sido desarrollado en el Pleno y este es el sumum de la idea del Pleno, que sostiene que en este caso, cuando hay alguien que fuera del registro tiene la acreditación de la propiedad con documento de fecha cierta y esta es de fecha anterior a la inscripción del embargo,
el juez debería levantar la medida cautelar. ¿Sí? Si dijimos que el derecho de propiedad necesita ser acreditado con anterioridad al embargo, en este caso la regla es, tú para liberar el inmueble con una tercería de propiedad deberías acreditar tu titularidad, tu derecho de propietario con fecha cierta más antigua a la inscripción del embargo. Es decir, ya ni siquiera se va a la medida cautelar, sino a la inscripción del embargo. Es probable que hayan embargos que no se inscriban. Por ejemplo, me refiero a un embargo en forma de depósito, a un secuestro conservativo, ahí no hay inscripción. Las medidas cautelares que sí se inscriben son, por ejemplo, el embargo en forma de inscripción, de repente por ahí una medida cautelar genérica, una innovativa, qué sé yo, esas sí son inscribibles, ¿no? Pero obviamente esas últimas no se relacionan con los derechos de crédito normalmente. Las que se relacionan con los derechos de crédito son los embargos. ¿Estamos? Embargo en forma de depósito, en forma de inscripción, secuestro conservativo, etc. Entonces, si la idea en este caso es pongamos en la balanza el derecho de propiedad del tercerista y el derecho de crédito del embargante. ¿Cuál debe primar? ¿El derecho de crédito del embargante que ya tiene inscrita la medida cautelar o el derecho del tercerista que no está registrado? Aquí lo que hace prevalecer el pleno en mi concepto es el 949, ¿cierto? Porque el 949 y otro artículo que señala que las transferencias del derecho de propiedad no necesitan ser inscritas. La inscripción es facultativa. Si se quiere, se inscribe, si no se quiere, no se inscribe. Esa es la regla que creo que ha seguido el pleno casatorio para decir que el derecho de propiedad del tercerista, aun cuando no esté inscrito, debe prevalecer sobre una medida cautelar inscrita, siempre que tenga fecha cierta anterior o más antigua a la inscripción del embargo. Por ahí va la cosa. Ahora, en relación a la fecha cierta, por acá dijimos qué había y qué hubo, ¿no? El antes y el después. Aquí volvemos también al antes y al después. ¿Por qué volvemos al antes y al después? Porque antes de este pleno no tenía, el juez no establecía mucha rigurosidad o formalidad, no establecía mucha rigurosidad o formalidad en relación a los documentos que acreditaban el derecho de propiedad. ¿Sí? Con este pleno se da un paso adelante para evitar fraudes inmobiliarios, sobre todo, ¿no? Para evitar que el Poder Judicial, el juez, sea sorprendido en perjuicio del embargante, en perjuicio del titular del derecho de crédito, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿qué le ha ordenado el pleno al juez de primera instancia cuando admite la demanda? Lo que debe hacer el juez es velar porque aquellos documentos que se presenten tengan determinada formalidad. Dice, debe velar por la legalidad de la certificación de fecha cierta del documento. Y aquí hablamos de los documentos de fecha cierta, ¿cierto? La certificación notarial, que le llamamos normalmente legalización de firmas, es un acto notarial y genera fecha cierta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hay un notario que da fe de que en ese momento el contrato ya existía. ¿Estamos? Pueden haber otras formas de generar fecha cierta cuando el documento aparece en un proceso judicial. Cuando el documento se presenta ante una autoridad X. Si hay cómo demostrar y acreditar que ese documento fue presentado en una municipalidad, en un ministerio,
qué sé yo, y hay forma de determinar que ya se presentó, eso le da fecha cierta, porque ya se supone que a esa fecha existía. Pero acá se habla fundamentalmente de la legalidad y la certificación de fecha cierta, que normalmente se hace cuando el notario legaliza las firmas. ¿Qué hay que hacer? Es decir, ¿cómo defendemos la legalidad de la certificación? Con la información notarial. ¿Qué debe hacerse acá? ¿Qué debe hacerse acá? El juez debe oficiar al notario cuando es certificación notarial, porque eso también lo pueden hacer los jueces de paz o algún funcionario, ¿no es cierto? A veces hay fedatarios en la administración pública, ¿no? Hay funcionarios en la administración pública que fedatean, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que pedir ahí? Información al notario, al juez de paz o al funcionario que haya emitido la certificación. ¿Para qué le sirve esta información al juez? Para determinar la autenticidad o falsedad. ¿Por qué esto es importante? Eh, porque en la práctica, aunque ustedes no lo crean, en los procesos de tercería es donde más documentos sospechosos, cuando más documentos fraudulentos se presentan. Claro, si a mí me embargan un bien, yo voy a buscar cualquier forma de evitar que ese bien llegue al remate. ¿Y cuál sería la fórmula más adecuada de evitar que esto llegue al remate? Es que aparezca por ahí un tercero, supuestamente con el derecho de propiedad y con firmas legalizadas. Entonces, a veces se utilizan legalizaciones de firma de notarios que ya están fallecidos, se utilizan legalizaciones o certificaciones de firma de notarios de Azángaro, etcétera. Entonces, si el notario está vivo, yo creo que no va a haber ningún inconveniente, porque el notario va a decir, oiga, sí son mis sellos, es mi firma, hay documentos que acreditan que ese señor vino a la notaría. En este caso, ¿cómo se acredita que vino a la notaría? Porque se hizo la prueba de certificación de huella ante RENIEC y además se emitió un comprobante de pago, una boleta, una factura, lo que sea. Entonces, ¿eso qué acredita? Eso acredita de alguna forma que el acto se produjo, ¿no? Hay mucha situación anómala en cuanto a los jueces de paz, ¿sí? Porque muchas veces la gente, aun cuando hay notarios en la ciudad, se buscan a un juez de paz de Tangamandapio, de un lugar alejado, y traen legalizaciones de firma, y con eso pretenden acreditar la autenticidad de esa certificación. Entonces, en esta parte, lo que hace el Pleno es curarse en salud respecto de toda la experiencia, por eso hablábamos del antes y el después, ¿no? De toda la experiencia negativa que se tuvo en los procesos judiciales de tercería de propiedad. Y hace bien, en mi concepto, el Pleno en generar esta regla que le da mayor seguridad jurídica a un proceso de tercería de propiedad, para que no aparezcan por ahí documentos falsos, documentos fraudulentos, documentos que no tienen fecha cierta o que tienen aparente fecha cierta y que en realidad no lo son, ¿sí? La información del notario, del juez de paz, etcétera, en caso de falsificaciones, suplantaciones, etcétera, es vital. O en el caso de que se hayan utilizado sellos o firmas que no son del notario, ¿no? Y esta regla tiene que ver con la regla anterior. Dice, en caso que el notario, juez o funcionario, no reconozca la autenticidad que se le atribuye al documento, la demanda debe ser infundada. Fíjense que no debe ser declarada improcedente, sino debe ser infundada, es decir, tiene que haber un pronunciamiento sobre el fondo en relación al pedido del tercerista. Y además hace bien en
ordenar el pleno, esto es de cajón para decirlo así, esto es de cliché para decirlo así, cuando hay situaciones de esta naturaleza donde se puede comprobar que que la, que la autenticidad de la certificación no es la correcta, hay que remitir copias certificadas al Ministerio Público para que disponga lo que convenga, porque se entiende que ya hay la comisión de un presunto delito, ¿no? Entonces, esta regla, digamos que completa la anterior en relación a la certificación. Hoy la certificación notarial tiene un montón de lupas, es decir, el juez no te admite una demanda si no le llevas documentos que acrediten la autenticidad de la certificación. Y si tú presentas el documento, el juez, de acuerdo a este pleno, va a oficiar al juez de paz, al notario o al funcionario que haya realizado la certificación, que le da fecha cierta, para que informe si esta es auténtica o no es. ¿Sí? Entonces, esas son las reglas, estas reglas que tiene este pleno son cortas, pero creo que el nutriente de este pleno está en el desarrollo, la riqueza de este pleno está en la riqueza de los conceptos desarrollados, de los cuales hemos dado algún tipo de información. Entonces, quedamos aquí a las preguntas que puedan haber respecto de los temas desarrollados. Buenas noches, doctores. ¿Alguna consulta al ponente? Doctor Martín, no hay pregunta, entonces nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Ya, el jueves nos veremos. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos.